Apenas acababa de amanecer aquel frío y nuboso viernes 31 de octubre de 2008 en Villar-Novot, un pueblo de 7.300 habitantes cerca de Grenoble, Francia, cuando un hombre que paseaba cerca de una vía férrea notó algo raro, un fuerte olor como a plástico quemado. El olor era muy intenso, pero no se veía ni fuego ni siquiera humo. Siguió caminando y al poco tiempo se topó con un coche completamente calcinado. Nada más verlo, llamó a la policía, que se personó rápidamente en el lugar de los hechos. En el asiento trasero, los investigadores descubrieron lo que quedaba de un cuerpo humano que ya no tenía ni brazos ni piernas y que, por lo visto, había sido claramente el punto desde el que había comenzado el fuego. Sin embargo, no había rastros ni de bidones de gasolina, ni de cerillas, ni siquiera de un mechero. La policía estaba completamente convencida de que era imposible que aquel hombre se hubiera hecho eso a sí mismo. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el caso de Manuela González, apodada como la viuda negra de Isère, una mujer con una personalidad magnética, según algunos, o maquiavélica, según otros, que bien podría haber protagonizado una novela de Agatha Christie, por ejemplo. Una mujer caracterizada por vivir apasionadas historias de amor con finales casi siempre trágicos, de los que ella siempre salía bien parada. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y si os gustan ya sabéis que os podéis suscribir, dejarme un like, comentar, compartir, activar la campanita y todas estas cosas que vosotros ya os sabéis. Así que no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestra historia de hoy se va a centrar en conocer a Manuela González Cano, una mujer a la que la prensa apodó como la viuda negra de Isère en su primer juicio, que se celebró en 2014. Apodo que no logró quitarse de encima en el segundo de los juicios celebrado en 2016. En ambas ocasiones fue condenada por dos tribunales diferentes a 30 años de reclusión por haber acabado con la vida de su último marido, Daniel Cano, cuyo cuerpo calcinado fue encontrado el 31 de octubre de 2008 en el asiento trasero de su coche en una pequeña localidad de Isère, en Francia. Eran apenas las 7 de la mañana de un viernes, el 31 de octubre de 2008, en Villar-Bonot, una población, como os he dicho antes, de poco más de 7.000 habitantes, cerca de Grenoble, en un valle conocido como Valle de los Leñadores, y la mañana era bastante fría, con una niebla muy persistente que impedía ver a una cierta distancia. Es entonces cuando un hombre que caminaba cerca de un maizal, a pocos pasos de la vía férrea, notó un olor bastante extraño en el aire, una especie de olor a quemado, pero no olor a quemado de algo natural, no, olor a quemado de algo químico. Él lo describió como olor a plástico. El hombre miró a su alrededor, pero no encontró fuego cerca, y ese olor le llevó hasta una zona en la que descubrió un coche calcinado, no solo quemado, sino completamente destruido. El fuego se había apagado hace tiempo, por lo que el hombre decidió avisar inmediatamente a la policía. Al investigar el vehículo, la policía descubrió que en el asiento trasero había un cuerpo, o más bien lo que quedaba de él. Era el cuerpo de un hombre que ya no tenía ni brazos ni piernas, de la intensidad del fuego que lo había devorado. Y claro, la víctima estaba completamente irreconocible. Desde él había comenzado el fuego. Sin embargo, como os he comentado antes también, no había ni rastros de bidones de gasolina, de cerillas, ni siquiera de un mechero. Así que los investigadores estaban bastante convencidos de que esto no lo había provocado él mismo. Al abrir el maletero, la policía hizo otro descubrimiento. En el maletero del coche había un perro, también calcinado. El coche era un Citroën Santia, apenas reconocible, y dentro del vehículo no encontraron ningún efecto personal, ni la identidad, ni siquiera las llaves de contacto. Pero la matrícula todavía estaba parcialmente legible, lo que permitió una rápida identificación del propietario. Se trataba del coche de Daniel Cano,
lo cual era bastante plausible puesto que el domicilio de Daniel Cano estaba a unos escasos cientos de metros del lugar de los hechos. Así que los gendarmes se dirigieron entonces a la casa de quien ellos creían que era la víctima, pero nadie contestó. La casa estaba vacía. Al regresar por el camino hacia el coche, se encontraron con una mujer que estaba de pie delante de ellos, que sostenía una correa de perro en la mano. Sin mediar más palabras se presentó, dijo: «Hola, buenos días, soy Manuela González Cano, la esposa de Daniel Cano», y les contó que esa mañana al despertarse no vio al perro de su hija, por lo que salió a buscarlo. Los gendarmes en ese momento no le hablaron de lo que habían descubierto a pocos metros de donde estaban, y Manuela tampoco les preguntó qué hacían allí cerca de su urbanización. Lo que sí hicieron los gendarmes fue preguntarle por su marido. Manuela les explicó que no había visto a Daniel esa mañana, ya que él solía salir bastante temprano a trabajar, pero comentó que el día anterior el hombre no se encontraba bien. Al parecer se había golpeado la cabeza cortando leña y al intentar tomar un analgésico, en lugar de un analgésico tomó un somnífero. A los investigadores aquello ya les estaba pareciendo un poco raro, así que le pidieron a Manuela si podían registrar la casa. Y ella dijo que sí, que entraran sin problema. Cuando entraron en la parcela les pareció una casa normal de 2 plantas con una piscina y todo parecía más o menos en orden y una vivienda acorde con el resto de las que había en la urbanización. Y Manuela, cuando entraron, les dijo una cosa que a ellos sí que les pareció un poco rara, y es que Manuela les dijo que la caja fuerte del baño había sido abierta durante la noche por unos individuos desconocidos. Curiosamente, la llave de la caja fuerte estaba allí y no se había forzado en absoluto. Cuando entraron a la habitación del matrimonio, los investigadores encontraron el teléfono de Daniel Cano en la mesa, la mesilla, y notaron además que solamente una persona había dormido en la cama de matrimonio esa noche. Así que ya los investigadores empezaron a tener todavía más dudas. Pero claro, para saber si Manuela había hecho algo, necesitaban pruebas. Unos días después llegaron los resultados de los exámenes de ADN que se le habían hecho al cuerpo encontrado en el coche, que confirmaron lo que la policía sospechaba. La víctima del vehículo era Daniel Cano. El informe de la autopsia reveló la presencia de psicotrópicos en su sangre, pero no fue posible determinar la cantidad que había ingerido. En la casa de los Cano se encontraron recetas de somníferos y ansiolíticos, todos a nombre de Manuela, mientras que Daniel solo estaba en tratamiento por hipertensión. El cuerpo fue descubierto por la mañana temprano, pero una vecina, cuando le preguntaron por los hechos, declaró haber escuchado una detonación a eso de la 1 menos cuarto de la mañana. La policía pensaba que esta detonación podía corresponder a la explosión de los neumáticos durante el incendio del vehículo. Fue entonces cuando los investigadores decidieron reconstruir el último día de la vida de Daniel Cano. El jueves 30 de octubre, la pareja había visitado a los padres de Manuela en la Motte d'Avilló, a 1 hora en coche de su vivienda. Aparentemente Daniel no se encontraba bien, por lo que fue Manuela quien condujo. Al llegar a casa de su familia política, Daniel no mejoró en absoluto y se echó un rato en la cama. La propia hermana de Manuela, Francisca, recordaba ese momento, dice que con total nitidez. Daniel estaba acostado en la cama de mis padres porque no se sentía bien, contó Francisca. Yo comencé a cenar y fue entonces cuando Daniel salió de la habitación. Se sentó frente a mí y vi que tenía una herida en la cabeza. Le pregunté qué le había pasado y me dijo que se había golpeado cortando leña. Le pidió un vaso de agua y le dieron el agua con un analgésico. Dice que después de eso se encontraba mareado y se fue. Se fue con Manuela, claro. Respecto a lo que pasó el resto de la noche, Manuela les contó a los gendarmes que Daniel había quedado con un comprador de pájaros exóticos, porque al parecer Daniel criaba unos pájaros exóticos muy pintorescos que se llaman pinzones de Australia, que es una especie al parecer bastante rara. Bueno, y como digo, había quedado con un comprador para darle unos ejemplares, para venderle unos ejemplares, y quería irse de casa. Al parecer el matrimonio discutió, todo esto según la versión de Manuela, porque ella no quería que el hombre saliera de casa en esas condiciones.
Así que el siguiente paso de la policía fue ponerse en contacto con la gente a la que le debería haber entregado los pájaros. Tanto las personas que deberían haber recibido los pájaros como todos los amigos y conocidos de Daniel dijeron que Daniel no hubiera salido en esas condiciones, ya no solo por él, sino por los pájaros. Al parecer les tenía un cariño especial y dice que no los hubiera puesto en peligro bajo ningún concepto. Pero esta no fue la única sorpresa que se llevaron los investigadores. Daniel Cano trabajaba en una calderería y al ponerse en contacto con la empresa donde trabajaba, su jefe les dijo que no le habían visto por la fábrica desde el martes por la tarde. Así que ni durante todo el miércoles ni durante todo el jueves Daniel se presentó a trabajar y además no había avisado a nadie, algo bastante raro en él. Y a pesar de todas estas incertidumbres, sí que había una cosa que la policía tenía clarísima, y es que el incendio del coche no fue accidental, sino que fue bastante intencionado. Un coche no se prende fuego solo al borde de un campo con una persona sentada en el asiento trasero, sin llaves en el contacto y sin objetos personales. Pero Manuela no estaba de acuerdo con esta versión. Explicó a los investigadores que su marido estaba deprimido desde que su madre había muerto unas semanas antes, que al parecer, contó Manuela, que Daniel le robaba somníferos porque no podía dormir. Según ella, su esposo simplemente se quitó de en medio. Pero los gendarmes dudaban de esta versión, no os podéis imaginar cómo. El problema es que no había ni un solo testigo que pudiera explicar las últimas horas de Daniel. A pesar de todo, Manuela González Cano fue puesta bajo custodia policial el mismo día en el que se descubrió el cuerpo de su marido. El 31 de octubre de 2008, a eso del mediodía, los investigadores la llevan a la sala de interrogatorios. Allí le preguntan si el matrimonio funcionaba bien, qué creía ella que había desencadenado esta tragedia, pero Manuela parecía que estaba completamente ausente. Los investigadores insisten, le hacen las mismas preguntas una y otra vez, pero al parecer las respuestas son bastante inconcretas. Luego Manuela se cierra en banda, dice que no aguanta más el interrogatorio y que necesita un poco de ayuda psiquiátrica en ese momento porque se encuentra fatal. Así que la llevan a un psiquiátrico y allí permanece durante 2 semanas. Hasta ese momento, la última persona que había visto con vida a Daniel Cano es su mujer, por lo tanto, es la sospechosa número 1. Pero a pesar de todo, tienen bastantes pocas pruebas, aunque sí bastantes indicios, y se deciden a investigar un poco el pasado de Manuela. Y es a partir de este momento cuando la policía no para de encontrar una sorpresa tras otra. Manuela ha vivido siempre en la zona de Iser y está con Daniel desde hace 17 años. Cuando se conocieron, ya tenían un hijo cada uno de una relación anterior. Daniel, un niño que se llamaba Nicolás, y Manuela, una niña que se llamaba Virgin. Juntos se mudaron todos a Vilar-Bonot, que es donde residían cuando ocurrieron los hechos. Daniel es un hombre bastante mañoso que trabaja, como os he dicho antes, como calderero y que tiene 57 años. Es un hombre que no tiene una historia mucho más allá, es un buen trabajador, padre de familia, jugador aficionado de rugby y criador de pájaros exóticos. Manuela, por su parte, es descrita por sus amigos, sus hermanos y sus padres como una mujer generosa, muy atenta y muy pendiente siempre de su familia. La pareja parece bastante sólida y Manuela se siente especialmente cercana a su hija, pero también a su hijastro Nicolás, a quien todo el mundo dice que crió como si fuera propio. La imagen de la familia es la de una familia feliz y unida. El propio Nicolás contó en un programa de televisión que para él Manuela era como su segunda madre, alguien a la que le tenía mucho aprecio y que a él le constaba que Manuela se lo tenía a él. Pero a medida que van pasando los años y los investigadores se dedican a rascar un poco en el pasado de Manuela, se dan cuenta de que no es oro todo lo que reluce y que bajo esta capa de felicidad hay muchas cosas extrañas en la vida de Manuela. Desde que Manuela fue detenida,
y luego posteriormente llevada al psiquiátrico para que se recuperara, le tienen pinchados los teléfonos y es ahí cuando se dan cuenta de que la mujer tiene como dos personalidades. Por un lado parece bastante jovial y alegre y en otros casos parece una persona bastante depresiva. Tras su salida del psiquiátrico, Manuela pasa unos días con sus padres y es en ese momento cuando los investigadores aprovechan para hacer un segundo registro de la vivienda un poco más exhaustivo que el primero. Lo primero que descubren en ese segundo registro es escondidos en la funda del sofá unos 28.000 euros en efectivo. Y además descubren también por unos interrogatorios que les hacen a los vecinos que un mes antes se había producido un incendio en plena noche en una habitación de la casa de Manuela. Al parecer, el incendio se declaró a eso de las 4 de la mañana, cuando Daniel estaba solo en la habitación de matrimonio. Cuando le preguntan a Manuela, dice que es que le estaba preparando unos sándwiches a su marido para que se llevara al trabajo. Daniel salía a las 6:30 de la mañana para el trabajo. O sea que los hacía con mucha antelación, por lo visto. Que te digo yo que también me voy a levantar a las 4 de la mañana a hacerle sándwich a nadie. Si los quiere del día anterior o se los hace él. Pero es que Manuela era una mujer muy sacrificada, muchísimo. Al parecer, Daniel se despertó enseguida al notar el fuego y logró apagarlo él mismo, aunque quemó bastante la habitación. Pero la policía, súper extrañada, le preguntó a Manuela que cómo es posible que se hubiera declarado un incendio a las 4 de la mañana. Entonces Manuela cuenta que Daniel había hecho un pequeño altar como homenaje a su madre fallecida durante el verano y que había encendido una vela al acostarse y que se le olvidó apagarla antes de dormirse. El perro, según ella, habría volcado accidentalmente la vela. A la policía le pareció bastante raro este incidente ya en el momento en el que sucedió y decidieron tomar algunas muestras de sangre para ver si ambos estaban en condiciones. Y descubrieron que Daniel Cano había tomado somníferos esa noche y por lo visto en una cantidad tal que realmente fue una suerte que lograra despertarse en medio del incendio. Los policías comienzan a plantearse si aquel primer incendio no fue como un primer intento de lo que luego ocurrió después. Pero siguen teniendo una pregunta que flota en el aire y que son incapaces de resolver hasta ese momento. ¿Por qué Manuela querría acabar con su marido? Y es entonces cuando aparece una pista bastante fiable que dan los vecinos y conocidos y que corrobora incluso la propia hija de Manuela. Al parecer, Manuela es adicta al juego y frecuenta regularmente los casinos de los alrededores. Las deudas de Manuela se van acumulando e incluso la pareja había solicitado un préstamo de 165.000 euros para saldar las deudas de juego de Manuela. Daniel sabía de los problemas financieros y esto creaba bastantes tensiones en la pareja. Además, los investigadores hacen otro descubrimiento, y es que además de tener cuentas conjuntas, la pareja tenía también cuentas personales. Manuela era la beneficiaria del seguro de vida de Daniel y además disponía de una autorización para operar las cuentas de su marido, lo que le permitió, unos meses antes del incendio del 31 de octubre que acabó con la vida de Daniel, transferir dinero de la cuenta de Daniel a la suya propia. Pero los investigadores siguen sin tener pruebas hasta que en una conversación telefónica, recordad que tenían pinchados los teléfonos, en una conversación telefónica de Manuela con su hijastro Nicolás, Nicolás le pregunta que cómo va la investigación. Porque Manuela sabía más sobre la investigación que nadie porque se había personado como parte civil de la acusación para estar al tanto de todos los avances. Y Manuela le había dicho a Nicolás que él también estaba en esa parte civil, pero nadie informaba nunca a Nicolás. Y Nicolás estaba bastante mosqueado. Así que tras enterarse de lo que había pasado en la investigación, Nicolás decidió hablar con el juez a ver qué pasaba con esto de si estaba o no personado como parte civil, y descubrió que no.
Cuenta Nicolás que cuando se enteró que no estaba personado en el juicio, recordó cosas a las que antes no le había dado importancia, y una de ellas fue que después del incendio de la habitación, el famoso incendio de la vela, presenció una discusión entre Manuela y su padre, en el que el padre le decía que el crédito de 165.000 euros lo había pedido a sus espaldas y que cómo lo había logrado, que cómo había logrado falsificar su firma. Y también dijo que él jamás había encendido una vela en la habitación. A partir de ese momento, las relaciones entre Manuela y su hijastro Nicolás se tensan de tal forma que la familia se divide en dos bandos. Por un lado está la familia de Manuela, es decir, los padres, los hermanos y la hija, y por otro lado están los Cano, es decir, la familia de Daniel con Nicolás a la cabeza. Y son precisamente los Cano los que deciden personarse contra Manuela por haber acabado con la vida de Daniel. Con estos testimonios de Daniel y uno involuntario que hizo el padre de Manuela sobre la hora en la que se enteró que había fallecido Daniel, os cuento rápido. Al parecer, el padre de Manuela dijo que una de las hermanas de Manuela le había llamado para decirle que Daniel había fallecido. Y esta llamada, por lo visto, se produjo antes de que la policía hubiera informado a Manuela de que habían encontrado el cuerpo de Daniel en el coche. Esto lo vamos a poner un poco entre algodones porque el padre de Manuela era un hombre mayor y tampoco tienen muy claro si la hora que él dijo era realmente la hora a la que se lo comunicaron. Pero bueno, como digo, con todos estos indicios, Manuela es imputada y puesta a disposición judicial en marzo de 2010. O sea, 1 año y medio después de que se produjeran los hechos. Lo que dice la investigación es que Manuela acabó con su marido para cobrar el seguro de vida y pagar sus deudas de juego. Y como os he dicho antes, Daniel Cano no es la primera pareja de Manuela que ha sido encontrada muerta en circunstancias misteriosas. Manuela es la quinta hija de una familia de emigrantes españoles que acudieron muchos años antes a la zona de Grenoble a trabajar en las minas. Su familia ha estado siempre muy unida y aunque vivían modestamente, nunca pasaron verdaderas necesidades económicas. Manuela pasaba todos sus veranos en España y ella siempre ha contado que esa época la recuerda como una de las más felices de su vida. Había trabajado desde su juventud como instructora de autoescuela hasta que en el año 1990 montó su propio negocio, una autoescuela, claro. En el año 2004 tuvo un problemilla con la justicia porque es sospechosa de una estafa por medio de la cual ella, digamos que movía papeles un poco así por debajo para obtener el permiso de conducir a cambio de dinero. Manuela es considerada culpable y condenada a 10 meses de prisión condicional y a pagar una multa de 50.000 euros. Además, se le prohíbe ejercer como instructora de autoescuela durante 5 años. Al indagar sobre su vida sentimental también empiezan a aflorar irregularidades. En abril de 1991, Manuela vivía con un hombre que se llama Thierry Chevalier en Villars-Bonneau, un hombre también divorciado y padre de familia. Nuevamente, como siempre que ocurren cosas con Manuela, se produce un incendio en el apartamento donde residía la pareja. Cuando los vecinos llegan al lugar, descubren a Thierry sin vida en un armario rodeado de papel de periódico. Nuevamente hubo un fallecimiento difícil de explicar porque nadie encuentra nada que haya podido encender el fuego. La autopsia revela que, nuevamente, Thierry se había tomado un somnífero y la principal sospechosa, por supuesto, es Manuela. La detienen, pero resulta que Manuela tiene una coartada. Y su coartada no es otra que Daniel Cano. Por lo que contó Manuela le había dicho a Thierry que estaba viendo a alguien más y que se iba a vivir con él. Y ese alguien más
era Daniel. Y entonces cuando Manuela estaba con Daniel es cuando se produce el incendio. Y Daniel, por supuesto, confirma el horario. Pero la familia de Thierry no se cree ni una sola palabra. Al parecer, Thierry era una persona que no tenía ese tipo de tendencias y que además le había dicho a su exmujer que Manuela era capaz de cualquier cosa y que si le pasaba algo, se lo dijo medio en broma, medio en serio, según esta mujer que se llama Chantal, que si le pasaba algo que se preocupara de mirar en dirección a Manuela. Y además los investigadores de aquella época descubrieron que Manuela había hecho una transferencia de la cuenta de Thierry a la suya el mismo día en que Thierry falleció. Finalmente Manuela tuvo que ser liberada por falta de pruebas y por tener esa coartada que le había proporcionado a Daniel. Pero las cosas no se quedan ahí. Al seguir investigando y echar unos años hacia atrás, resulta que Thierry y Daniel no fueron los únicos que fallecieron en extrañas circunstancias. En 1986 Manuela conoció a François, un barman, y a las pocas semanas de conocerse se mudan juntos. Su historia de amor dura 3 años, en la que parecen muy felices, hasta que en abril de 1989 François es encontrado en el asiento del pasajero de su coche sin vida. Es Manuela quien llamó a los servicios de emergencia. Y cuando llegaron, ella les explicó que se lo había encontrado inconsciente en el garaje, con este completamente lleno de humo. Al parecer, François había fallecido por inhalar los gases de escape del coche. Pero la autopsia nuevamente reveló una cosa inquietante, y era la presencia de ansiolíticos en su sangre. Después de su muerte, Manuela siguió recibiendo la renta mensual de la seguridad social que recibía Thierry y estuvo haciéndolo bastantes meses hasta que la pillaron. A pesar de los indicios y de esta irregularidad en las cuentas de Manuela, la investigación concluyó que Thierry había acabado con su vida voluntariamente y no procesaron a Manuela. Así que con François ya son 3. ¡Qué miedo de señora! La policía, que está alucinada con lo que está encontrando, siguen echando la vista atrás hasta que llegan a la primera pareja de Manuela, un hombre llamado Gilbert Martoya, y se conocieron cuando ella aún estaba en el instituto, en una feria en el año 1978. Tuvieron un noviazgo bastante prolongado y 3 años después de conocerse, en el año 1981, llegó al mundo la primera hija y única hija de Manuela, Virgin. Llevaban una vida más o menos apacible hasta que en el año 1983 ocurre una cosa bastante curiosa. Curiosa vista ahora en perspectiva con todo lo que ha ocurrido y lo que sabemos del pasado de Manuela. Al parecer, Gilbert es hospitalizado de urgencia, operado del exófago y cae en un coma profundo en el que se encuentra durante 3 meses después de haber ingerido ansiolíticos. Mira, es que de verdad, cuando Gilbert recupera la conciencia, la pareja se separa sin más explicaciones. Y sí que es verdad que sí que se veían en ocasiones especiales, normalmente en todo lo que tenía que ver con Virgin, la hija que tienen en común, pero es el único trato que tienen. De hecho, este hombre permaneció en el anonimato durante muchísimo tiempo y no quiere saber absolutamente nada del caso. Bueno, la cosa es que con 24 años Manuela se encuentra sola con su hija y se las arregla más o menos como puede, con trabajos ocasionales como vendedora e incluso como prosti. Uno de los hombres con los que se encuentra regularmente se llama Michel García. En noviembre de 1984, Michel García, que tiene una joyería, es encontrado inconsciente en su tienda después de beber té que tenía, a que no adivináis qué. Sí, ansiolíticos. Por lo visto, García acababa de firmar un cheque de 80.000 francos. 80.000 francos que al cambio en euros serían unos 12.000 euros, que metidos en la calculadora de inflación a día de hoy equivaldrían a unos 40.000 euros. Manuela cobró ese cheque
Y cuando Michelle despierta, la acusa de haberse quedado con un cheque que no era suyo. Así que a las dos muertes hay que sumar el robo del talón, 2 intoxicaciones en extrañas circunstancias y el fraude de la autoescuela. Vamos, una auténtica pieza esta señora. Así que, aunque las pruebas que tienen contra ella por el caso de Daniel no son tan sólidas como la policía esperaría, deciden llevarla a juicio. Conseguir todas estas pruebas le llevó a la policía bastante tiempo, así que el juicio no comienza hasta el año 2014. Los datos del juicio han trascendido a la prensa, que está on fire con este asunto. Hay medios de todas partes de Francia y abre los telediarios, o como se llamen los informativos franceses, durante semanas. En la sala del tribunal se ven perfectamente los dos bandos que hay formados. A la izquierda, en el banquillo de los acusados, están los González, todos al completo, los hermanos y las hermanas de Manuela, su hija Virgin e incluso los padres de Manuela. A la derecha, los Cano también en su totalidad, con Nicolás al frente. El primer día de las vistas, los expertos se centran en la personalidad de Manuela. La describen como una mujer fría y sin sentimientos. Se habla muchísimo de que le encanta el dinero y de su adicción al juego. Y por otro lado, los testigos de la defensa la describen como una mujer generosa, amable y trabajadora, y su propia hija salió a defenderla diciendo que no entendía qué hacía en el banquillo de los acusados porque no tenían pruebas, y que para ella su madre era una mujer estupenda que le transmitió valores y que la ha apoyado siempre. Luego salió a relucir su pasado amoroso, digamos, aunque no tenemos que olvidar que Manuela está en el banquillo solo por el caso de Daniel Cano, el resto no. Ella sigue siendo presunta inocente de todo lo que ocurrió anteriormente con sus 2 exparejas que fallecieron, con los 2 envenenamientos y todo lo demás. Manuela niega completamente los hechos y sus abogados piden la libre absolución. El fiscal pide por su parte 25 años. Sin embargo, después de unas pocas horas de deliberación, la viuda negra de Liser, como es llamada ya en todos los medios, no solo no es condenada a 25 años de prisión, sino que el juez aumenta la condena a 30. La defensa dice que va a recurrir porque es completamente imposible que en Francia se condene a nadie sin pruebas. Así que Manuela apela, le sale la decisión favorable, se va a celebrar un nuevo juicio y Manuela tiene que esperar en prisión a que este juicio se celebre. Sin embargo, a mediados del año 2015, cuando Manuela ya lleva 5 años en prisión, porque cuando empezaron a recopilar pruebas contra ella la metieron en prisión provisional durante 4 años a la espera de juicio. Cuando se celebró el juicio y salió culpable, la volvieron a llevar a prisión. Total, que Manuela lleva 5 años y medio en prisión y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pensó que era demasiado tiempo para una detención sin una condena en firme y pide su inmediata puesta en libertad. Manuela se instala en casa de sus padres y retoma su vida normal. Trabaja en una estación de esquí de invierno y a veces en la autoescuela familiar. Y desde allí sigue proclamando su inocencia a quien quiera preguntarle. El 23 de mayo de 2016, Manuela vuelve a comparecer de nuevo ante los tribunales en un juicio de apelación en Valence. Muchos se preguntan si se presentará o si se iba a fugar, pero finalmente se presenta. Y nuevamente el caso está en todos los medios de comunicación, hay periodistas acreditados de todas partes y nuevamente su familia está a su lado. Aunque no se presentan nuevos indicios, en este nuevo juicio sí que aparece un testigo que no había estado en el juicio anterior, que es el padre de Virgin. Este hombre al que le tuvieron que operar del esófago y que estuvo 3 meses en coma. Pues durante el juicio dijo lo siguiente: conocí a Manuela cuando era aún bastante joven. La quería, nos casamos. La primera parte de nuestra vida en común fue muy bien, pero los problemas comenzaron cuando adquirimos la autoescuela.
Tuvimos graves problemas financieros y esto nos alejó al uno del otro. Y cuando le preguntaron sobre lo que ocurrió con su intoxicación, dice que él no acusa a su exmujer de haber intentado acabar con él, pero admite que si se toma una visión de conjunto de todo lo que había pasado, es bastante inquietante. Además, para ella, mentir no es un problema, es simplemente deshacerse de él. Es decir, que Manuela miente incesantemente para evitar los problemas. Manuela, para su defensa, dice que está completamente convencida de que Daniel se ha quitado la vida, y para probarlo dice que antes del entierro de su madre deslizó una nota en el bolsillo de esta en la que ponía "pronto nos reuniremos". Los abogados de la defensa piden la exhumación del cuerpo de la madre de Daniel para verificar si esa nota está en el cuerpo, pero le dijeron las autoridades que no. En los alegatos finales, Manuela tomó la palabra y dijo que sí que es verdad que era adicta al juego, pero que en ningún caso era culpable de lo que le había sucedido a Daniel. No sirvió absolutamente de nada porque el 31 de mayo de 2016, al final de la tarde, Manuela González Cano fue declarada culpable de haber acabado con la vida de su marido y condenada a 30 años de prisión. Así que Manuela, en teoría, no saldrá de prisión hasta pasados los 70 años. Esperemos que a esa edad no tenga ganas de nuevas aventuras amorosas, porque si no, habrá que echarse a temblar. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado. A mí la verdad es que este caso me sorprendió mucho porque no lo conocía, a pesar de que la protagonista es española, entre comillas. Ha trascendido bastante poco en los medios españoles. Toda la información la he tenido que sacar de los documentales que se han hecho en Francia, que son muchos. Si os interesa, solo tenéis que poner Manuela González en los buscadores y veréis que hay muchísima información. Porque Manuela es un personaje mediático súper conocidísimo en Francia. Es la viuda negra por excelencia. Es la maje de Francia. Así que bueno, si conocíais el caso, decídmelo, por favor, que me interesa mucho. Y decidme, por favor, también si lo conocéis como lo conocisteis, porque yo me enteré de él por casualidad, la verdad. Y bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like. Ya sabéis que os podéis suscribir, activar la campanita, comentar, compartir, bueno, todas estas cosas que a vosotros no os cuestan nada y a mí me ayudan un montón. Y bueno, como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.